Entonces, estamos en, en Facebook. Buenas tardes. Shalom, shalom, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde EMC Shalom, Oaxaca. Shalom, a este pequeñito, allá con Alicia. Estamos en la Listac de Cabrera. Mi nombre es Mari Carmen García y vamos a iniciar esta enseñanza del día de hoy. Baruch Hashem. Vamos a compartir la pantalla del estudio. Estamos estudiando la parashá número 11, Vayigas, que significa y se acercó. Pero nuestro estudio del día de hoy se llama La cura del sufrimiento, el perdón. O sea, el perdón es la cura del sufrimiento. Baruch Hashem. Ya estamos listos, le damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí en Zoom, Baruch Hashem, y allá en Facebook y en YouTube, en cuanto se conecten, están algunos en vivo y otros se conectarán más tarde. Sean bienvenidos a este estudio y vamos a comenzar. Entonces, vamos, fíjense que nuestra parashá eh, comienza en el capítulo 44, los versículos 18 en adelante. Sin embargo, vamos a dar un pequeño contexto de lo que eh, está ocurriendo para que estemos claros en esta porción. Miren, los hermanos de Joseph, recordemos que regresaron a Egipto para conseguir alimentos en compañía de su hermano Benjamín. Recuerden que en la parasha pasada era una de las condiciones que les había puesto Safna Panea para que pudieran pedir más alimento, que llevaran a su hermano Benjamín. Y bueno, pues ya ellos ya se fueron, ya iban con sus alimentos la segunda vez, y entonces eh, ya van camino a la tierra de Canaán, cuando el jefe de la guardia de Safnapanea los alcanza acusándolos de que se habían robado la copa de su amo. Y pues los hijos de Jacob, por supuesto, negaron todo y estuvieron dispuestos a que les revisaran todos sus sacos, sacaron todas sus cosas y eh, inclusive le dijeron que aquel de los siervos, o sea, refiriéndose a ellos mismos, aquel de los siervos que encontrara, se le encontrara la copa, pues que muriera, e inclusive serían siervos del gobernador de Egipto. Y entonces el mayordomo respondió que se hiciera conforme a las palabras que ellos habían dicho, y aquel a quien se le encontrara la copa sería el siervo del visir, en este caso de Safnapanea, de Joseph, y los demás quedarían sin culpa. Todavía eso lo estableció el mismo este, jefe de la guardia. Y entonces, pues ya comenzaron con la revisión de las pertenencias, desde el más grande de los hermanos, desde Rubén, hasta el menor, hasta Benjamín. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? De que se encontró la copa en los sacos de Benjamín. Imagínense todo cómo ellos se habrán puesto.
la sorpresa para todos ellos, más para Benjamín, ¿no? Ha de haber sido un momento tremendo. Y de esta forma, pues todos regresaron a la ciudad para presentarse ante Joseph. Aquí podemos empezar a ver algo que se ha dicho en las porciones de estudio, tanto en los audios como hoy lo veíamos en la mañana en la parashá, el, el, el cambio de actitud en otra circunstancia, en otro tiempo. Seguramente los hermanos le hubieran dicho, pues tú traías la copa, pues tú te regresas solo, ¿no? Y y, y no, no fue así, sino em, que todos se regresaron a, a Egipto acompañando a Benjamín. Entonces, vamos a leer, no sé quién le gustaría leer en esta mañana, Génesis 44. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 14 hasta el 34 para que ya entremos bien en la porción. Génesis 44. Así es. A ver, permíteme porque no sé por qué estoy pensando que me equivoqué de capítulo. Ah, no, sí, estamos bien. En Génesis 44, desde el versículo 14 ¿Desde el 14 a cuál? hasta el 34, que eso sea el final del capítulo. Sí. Adelante. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo vuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre,
haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo nació, salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Hasta cuál dijiste, amada? Hasta el final del capítulo 34. Sí, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, amado Rosalino. Pues aquí hemos visto toda eh, la historia que se está desarrollando y cómo el que se acerca es Judá, y sabemos que él había hablado con su padre y se había puesto como eh, casi como aval, ¿no? Y vemos esta actitud de Judá. Vemos que es una actitud que sorprende de parte de Judá, un hombre respetuoso y humilde. Vemos ese cambio que ha tenido a través del tiempo, de los años. Han pasado 22 años, más o menos, de que vendieron a su hermano. Y entonces, eh, aquí no se está justificando. No, es que quién sabe cómo es que llegó esa copa a nosotros y esta es una injusticia. No, él no lo hace, él no se justifica, acepta la culpabilidad que han tenido, ni siquiera se ve que confrontó a Benjamín, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo es posible? O sea, no, simplemente ellos vieron el hecho y lo aceptaron. Yo no sé qué habrá pasado en sus mentes, pero aquí Judá tiene esa actitud de humildad y además se muestra como muy preocupado, con mucho amor hacia su padre por lo que pudiera ocurrirle, a diferencia de 22 años atrás. Lo único que a ellos les preocupó, y en el caso específico de Judá, fue vender al hermano. O sea, los hermanos querían matar, querían aniquilar, y aquí vemos a un Judá que está poniendo su vida a cambio de su hermano Benjamín. Entonces, vemos, amados hermanos, ese cambio tan radical en Judá, de aquel que dijo, decíamos en Génesis 37, 23 al 27, que, pues que mejor sacaran provecho de la vida de, 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 de Joseph, y que mejor se vendiera, en vez de matarlo, vamos a venderlo, ¿no? Y podemos ver que quizás la muerte de sus hijos eh, y todo lo que le aconteció con Tamar fortaleció eh, su mente, sus emociones, lo hizo madurar, lo transformó, amados hermanos, de tal manera que nos lleva a este momento que acaba de leer mi amado Rosalino, en el que está dispuesto a dar su vida como esclavo de Joseph, tomar las consecuencias que le correspondían a su hermano Benjamín, tomarlas él. Y entonces
Vamos a leer rápidamente esta parte de la parashá de, de la actitud. Es que es importante que veamos esta actitud. Vamos a Génesis, Bereshit 37, nos vamos 7 capítulos atrás, versículos 23 y 27. No sé si alguien lo quiera leer. Yo veo que por ahí Alicia creo que ya lo tiene. Génesis 37, versículos 23 y 27. Del 23 hasta el 27. Sí, por favor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Amén. Amén, amén. Entonces, fíjense que aquí vemos varias cosas. Es muy importante que nos situemos en esta parte, amados hermanos. ¿Qué pudo haber llevado a sentir el deseo de matar a su hermano Yosef de parte de los 10 hermanos? Hemos estado estudiando, aunque esto no lo hemos nosotros tocado de manera profunda, nos hemos enfocado más en el Brit Hadashah, pero en esta ocasión sí nos vamos a enfocar en la Parashá. Pero hemos visto que Yosef era el hijo preferido de Jacob. Aquí nos marca que le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta. Esa túnica, fíjense, es un detalle muy específico, muy especial, porque cuando uno investiga en esos tiempos la túnica de colores, no cualquiera usaba una túnica de ese tipo. Normalmente estaba designada para los príncipes, los reyes eh, o los maestros. Y en este caso, Joseph, digamos que es el paralelo de Jacob. Recuerdan que Jacob, ¿a qué se dedicaba cuando era joven? ¿Quién me puede decir? Antes de que saliera rumbo a la casa de Labán, ¿qué era lo que hacía Jacob? Recuerden que Sab se dedicaba... Era un estudiante de Torah. Exacto, era un estudiante de Torah porque dice la palabra que era un hombre de tiendas, o sea, no es que le gustara el quehacer. Y cocinar, claro que cocinaba, sí, pero porque Esaú también cocinaba. Lo sabemos porque Isaac le pidió que le hiciera uno de esos guisos que tanto le gustaba. No, pero más bien se refería a que habitaba en tiendas porque estudiaba la Torah. Baruch Hashem, muy bien, mi amada Irmita. Y entonces, en este caso, Yosef hacía lo mismo. No lo dice la porción, pero eh, era un hombre que era muy inteligente. Y por supuesto que Jacob quería volcar en su hijo predilecto todos los conocimientos que él tenía sobre la Torah, todo eso que él aprendió, ¿a quién se lo fue dando?
pues a José, ¿no? Ese conocimiento. Y por eso le dio la túnica, porque aunque no era el primogénito, era como una distinción especial. Entonces se cree, algunos dicen que esa túnica pudo haber sido de lino. Y si era de lino, entonces efectivamente podría representar que era como un príncipe, que le estaba dando ese estatus Jacob de príncipe. Así que cuando manda a Joseph, no nada más lo manda, bueno, que vaya a buscar a sus hermanos, va representado el hecho de que él lleve su túnica, que les iba, no nada más los iba a cuidar, sino que les iba a enseñar Torah. Ahora, imagínense 10 hermanos que todo el tiempo ven que tiene preferencia su padre hacia él, que las cosas mejores son para él. Le dio una túnica haciéndolo diferente a los demás. Y además, todos los sueños que él había tenido, de qué manera se había expresado, lo podemos observar como con vanidad, ¿no? Porque si hubiera sido alguien humilde, tal vez no, él no se hubiera referido como que él era, recuerdan el manojo de trigo, que los demás se inclinaban hacia él, ¿no? Mi manojo, si no lo hubiera dicho como en tercera persona. Es que yo vi que un manojo se levantaba por encima y los otros 10 manojos se le inclinaban, ¿no? Pero vemos cómo estaba cierto dejo de vanidad en Joseph. Entonces, todo eso, amados hermanos, fue causando coraje, fue causando dolor, sufrimiento, celos, envidia a los hermanos, esa preferencia hacia un hijo. O sea, hay 12 hijos, pero hay la preferencia a uno de los 12. Tal vez como que sería justificable al más pequeñito, al que quedó huérfano, pero no era con él la preferencia, era con Joseph, ¿sí? Y además, por supuesto que sabían toda la situación de las mamás, porque había 4 mamás, ajá, toda esa competencia anterior. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un problema familiar tremendo, emociones exacerbadas, porque no podemos pensar, amados hermanos, que de la noche a la mañana alguien tenga la intención de matar a su propio hermano. Normalmente nosotros lo leemos como una historia y como una historia como que pues es X, ¿no? Como que se hace normal. Pero ahora llevémoslo a nuestras familias, de cada uno de nosotros. Y preguntémonos, ¿alguna vez yo he sentido odio por mis hermanos de tal manera en que yo quiera matarlos? A uno de ellos. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, uno dice, no, ¿cómo crees? O sea, puede ser que alguno de mis hermanos me caiga mal, ¿no? Y no siempre, sino a lo mejor, cuando mi hermano, es que siempre me va bien, es que, o al otro, es que me va mal, no sé. Hay circunstancias de la vida que nuestros hermanos nos llegan a caer mal, o nos da coraje que, alguna circunstancia. Yo, por ejemplo, veía que mi hermana y mi mamá se llevaban muy bien
y se hacían como bromas y yo nunca tuve esa comunicación con mi mamá y era mi perspectiva, porque luego ahora que platico con mi hermana dice, es que tú te llevabas muy bien con mi mamá y yo digo, son perspectivas, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo veía otra cosa, pero nunca tuve así como conflicto con mi hermana como para decir, te tengo tanto odio que te quiero matar, ¿no? Entonces, todo esto se nos hace ajeno. Sin embargo, amados hermanos, cuando las emociones están metidas en nosotros, los celos, específicamente yo quiero eh, enfocarme en los celos y en la envidia. Estas emociones nos puedan llevar a cosas que no nos imaginamos, a hacer cosas que no nos imaginamos, a desear cosas que no nos imaginamos, e inclusive a matar a alguien. Ahora, a estas dos emociones les voy a agregar otra más, que poco vemos en la parasha. También el miedo. ¿Por qué el miedo? Y estoy hablando de la parasha anterior. ¿Por qué el miedo? Porque cuando le da el padre Jacob a su hijo Joseph esa túnica, decíamos, especial, está dándole, ¿qué decíamos? Un estatus distinto al de los demás. Pero también a los hermanos, todos los hermanos que eran mayores, ahora los pasa al nivel de menores. Y entonces se empiezan a preguntar, si él nos brincó, seguramente nos puede pasar lo mismo que le pasó a Ismael. ¿Qué le pasó a Ismael? ¿Quién me puede decir qué le pasó a Ismael? A nivel familiar. ¿Nadie recuerda? Ismael fue sacado del seno familiar, ¿sí? Fue sacado del seno familiar. Y entonces fue llevado al desierto y este era el temor que ellos sentían. Que claro, era otra circunstancia muy diferente a Ismael de, de los 10 hijos de Jacob, con Joseph y Benjamín. Pero finalmente, pues ellos tal vez se pudieron haber eh, pensado, tenido ese temor de que como ahora él quedaba hasta arriba, la cabeza de todos ellos, Joseph, entonces iban a quedar a la deriva, iban a ser expulsados y no iba a haber ninguna herencia para ellos. Entonces, toda esta serie de emociones, amados hermanos, es la que llevó a realizar este acto tan terrible de parte de los hermanos de Joseph, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Acaso nosotros hemos estado experimentando alguna de estas emociones? Celos, envidia, coraje, resentimiento y miedo hacia otra persona el día de hoy. ¿Sientes que te mereces más de lo que tienes? ¿Hay alguna lucha que estés viviendo con alguna persona a tu alrededor? ¿Hay alguien en tu vida que no soportes? Ni siquiera así como escuchar su nombre, ya sea porque te haya hecho algo, ya sea porque haya sido el preferido de un maestro, de tu mamá, de tu papá o de tus abuelos.
Antes, amada, antes de, antes Baruch. de que llegara a la Torah, sí, pero no a raíz de que, de matar, sino, pero sí, sí, nomás de oír, de escuchar el nombre, dirás, sí hasta, sí me chocaba, El pero ya, estómago, ¿no? El se me estómago, sí. revolvía el estómago, pero Sí. Baruch Hashem, que ahora ya, el Padre ya ha hecho un corazón. Amén, amén. Baruch Hashem. Qué bueno que mi amada ermita tiene esa valentía de decir, porque no es fácil decir, no, ¿cómo crees que yo no, yo nunca he sentido eso. No, ¿cómo no? Todos, amados hermanos, todos hemos sentido esas emociones, todos, hacia una, dos, tres o muchas personas, pero lo hemos sentido. En alguna parte de nuestra vida lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque es parte de nuestro paquete, las emociones, tanto como la alegría, el gozo, el amor, este, el placer, ¿no? Todo eso es hermoso, pero también tenemos la otra parte. Le podríamos llamar el Yetzer Hara, o sea, el enojo, el odio, el resentimiento, la tristeza, la depresión. Yo no sé si hay aquí alguien que no haya pasado por alguna depresión. Yo sí, yo sí he pasado. Yo sí he llegado a sentir deseos de morirme, deseos de suicidarme. Y a lo mejor hay quien no ha llegado a ese extremo, pero yo lo comento porque a lo mejor yo no he sentido deseos de matar. Bueno, así como si mis ojos fueran pistola, he llegado a ese nivel de, híjole, qué ganas me dan ahorita de abofetearte, de golpearte. Eh, no he llegado al nivel de tramar cómo matar a alguien. Pero por el otro lado, sí he sentido una tristeza tan profunda que me han llegado pensamientos de suicidio, que también esos son espíritus también, pero no vamos a hablar en este aspecto. Estamos enfocándonos en nosotros, en las emociones. Ese es lo que me interesa hablar el día de hoy, en estas emociones. Entonces, eh, los hermanos de Joseph experimentaron esta emoción y la llevaron a un nivel tan alto que la fueron cultivando, la fueron, seguramente entre ellos, la fueron regando, ¿no? Sí, ya te fijaste, ya le sirvieron el bistec más grande. A la hora de la comida se sentó junto a mi papá. Ah, es que ni siquiera recogió sus trastes. Y ya se metió a la tienda a estudiar. Y nosotros tenemos que ir a trabajar, ¿no? O sea, imagínense ese tipo de comentarios que hacían los hermanos. Y entonces, todo eso no fue de la noche a la mañana, fue un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Amados hermanos, de no sanar esas emociones y fuerzas negativas a tiempo, de darnos cuenta y detenerlas, nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, totalmente irrazonables. O sea, el querer asesinar y vender a un hermano es una decisión loca, fuera de la razón. Y ante eso, amados hermanos, solo hay una cura. Cuando las emociones llegan a un nivel tan alto que se volvieron incontrolables, solamente hay una cura que funciona y esa cura es la del perdón. Fíjense que dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces aquí, ¿qué queremos nosotros?
cultivar el amor o dividir y llegar a decisiones irrazonables. Entonces, fíjense, amados hermanos, todas estas tensiones que vimos en la parasha anterior, estas discrepancias entre el dolor emocional, ese odio irracional por los celos, por las envidias, por el temor, por la desconfianza, solo encontraron una solución en esta parasha. Y es en donde se encuentran los hermanos. Y Yosef demostró que los había perdonado y vamos para allá. Vamos a leer Génesis 45, del 1 al 8. No sé si mi amada Irmita nos puede ahora ayudar con esta lectura. Sí, amada. Génesis 45, gracias, amada, del 1 al 8. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, se oyeron los egipcios, se oyó también la casa de Paró. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador y en toda la tierra de Egipto. Amén. Gracias, amada Anita. De verdad que esta parasha creo que es de las más, cautivadoras. Nos toca el corazón desde lo que nos leyó nuestro amado Rosalino hasta esta otra parte. Fíjense cómo dice en el versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón. Aquí padre es como consejero, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí vemos cómo Yosef no echa la culpa de lo sucedido a sus hermanos. O sea, pensemos todo lo que pasó Yosef, desde que lo aventaron a la cisterna, ¿no? Y seguramente fue muy dolorosa la caída. Luego ya lo sacan y cree que ya acabó todo y se da cuenta que no, que lo van a vender. Y yo no sé si alguien ha visto la serie de José en Egipto, y esas escenas son así desgarradoras, ¿no? Cuando, no, por favor, no me vengan, hermanos, por favor, no pueden hacer esto, ¿no? O sea, y ahí está empezando todo su suplicio. Ya va como esclavo, todo ese camino hasta Egipto no ha de haber sido fácil. Sin agua, seguramente, pues como ya lo llevan como esclavo, seguramente sin agua, sin alimento, le han de ver dado con látigo, y luego llega a casa de Potifar, y bueno, ahí le empieza a ir un poco mejor, pero luego toda esa persecución de parte de la esposa de Potifar, ese asedio tan tremendo que tuvo
tenido esa lucha de emociones, porque seguramente también como hombre ha de haber sentido algo y sin embargo él se tuvo esa fortaleza de decir no y luego fue injustamente encarcelado tantos años, tantos años. O sea, un tiempo, muchos años de sufrimiento. Quién sabe cómo le habrá ido los primeros tiempos en la cárcel. Tampoco han de haber sido fáciles. Y todo eso debió de haber hecho mella. Parecería que debió de haber hecho mella. Sin embargo, algo, decíamos la semana pasada, ¿no? Que él al principio debió de haber pensado, pero mi papá me va a rescatar. Cuando vea que yo no regreso, me va a buscar. Y a lo mejor las primeras semanas, los primeros meses, tuvo esperanza, pero finalmente se dio cuenta que nunca llegaron a buscar. Pero, ¿qué fue, amados hermanos, lo que él, a lo que él recurrió? Lo que él primeramente debió de haber hecho ha de haber sido confiar en el Eterno. Todo ese tiempo de estudio que había tenido con su padre, lo había llevado ahora a tener una madurez, tener esa fe, esa emuná en el Eterno, de que las cosas en algún momento iban a cambiar y cambiaron. Pasaron muchos años, pasó mucho sufrimiento seguramente, mucho dolor. Pero él, al contrario de sus hermanos, él fue cultivando la esperanza, la fe en el Eterno. Seguramente entonces se aplicó el hecho de que los versículos que él leyó o que le fueron enseñados, porque a lo mejor no eran versículos como los metros acá, pero las lecciones que había él obtenido con su padre Jacob, seguramente estaban viniéndole a la mente el Rúa, seguramente se las traía las lecciones a la mente, y él se fue haciendo, agarrando, fortaleciendo de esas lecciones. Habemos, amados hermanos, que las palabras de Yosef, cuando dice, así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Elohim, esas palabras vienen de una persona espiritualmente madura. Los inmaduros, ¿qué creen? Que no ven más allá de su nariz. Y siempre se echan la culpa a sí mismos, bueno, casi nunca a sí mismos, le echan la culpa a otros, o al destino, a Dios, de las cosas malas que les pasan. Casi siempre está esa conmiseración, pobrecito de mí. Siempre me pasan cosas malas, no sé si ustedes se han encontrado con esas personas que dicen, ay, no sé por qué, pero siempre me sale un pelo en la sopa. Pues yo creo que a todos nos salen los pelos en la sopa, pero a ese extremo hay gente que dice, no, siempre me pasa esto, a mí me tiene que pasar esto, a mí siempre Al me negativo, pisan, al ¿vale? negativo, ¿no? Al negativo. Al negativo. Siempre le pasa los negativos. Sí, siempre le pasa. ¿Por qué? Porque son gente inmadura, emocionalmente inmadura. A todos nos pasan cosas. ¿A quién no le ha caído una popó de pájaro? A mí sí. A todos nos ha pasado. Pero no es que tengamos así como, ¿cómo se llamaba ese que traía su nubecita acá arriba? Malapata o no me acuerdo de esas caricaturas que le llovía. Sí, pero a todos nos pasan. Entonces aquí vemos ese tipo de gente que no entienden que detrás de los sucesos hay leyes espirituales. Porque así es, amados hermanos.
Conocemos las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley de la inercia, pero ¿quién conoce las leyes físicas, las leyes espirituales? Pues solo los que estudian la Torah. Sabemos, una de las leyes espirituales viene en Deuteronomio 28. La maldición o la bendición. O mejor dicho, la bendición y la maldición. Si tú haces una cosa, te va a caer si tú cumples la Torah, te va a caer bendición. Si tú transgredes la Torah, te va a caer maldición. Entonces, de la misma manera, vemos que de la ley espiritual hay planes divinos, además, porque yo podría decir, ay, pero ¿por qué se murió mi esposo? Y a lo mejor nunca voy a tener la respuesta. O sea, es el día en que yo no tengo la respuesta. Aunque yo entiendo que todos tenemos un tiempo y ya el Eterno lo tenía determinado, y aunque él vivió la mitad de su vida enfermo, y aunque murió en la parashá de su nombre que él pensaba ponerse, no importa. No, hasta el momento no tengo una respuesta de cuál es el plan divino por el cual él falleció. Tal vez hasta que esté cara a cara con nuestro Adón Yeshua la tendré. Pero lo que sí sé, amados hermanos, es que hay un plan divino. Para él ya se cumplió, porque él ya acabó con su vida, ya no puede hacer más. Pero hay un plan divino en que él haya fallecido. Y ahí lo que yo tengo que encontrar y enfocarme en ese plan. Y el que colabora con los planes del Eterno, amados hermanos, va a ser próspero. ¿Por qué? Porque le va a ir bien, porque todo va a ser de bendición. Y vemos aquí en esta parte cómo Joseph dice, les está quitando cuando dice, ustedes no me enviaron a mí, sino Dios. O sea, es como si les dijera, ustedes no son culpables, hermanos. No son culpables de lo que me pasó. Ahí está quitándoles la culpa. De la misma manera, nuestro Adón Yeshua nos le está quitando la culpa de los judíos, de que yo no sé ustedes, pero en el sistema religioso, ¿qué nos enseñaron? ¿Quiénes fueron los culpables de que mataran a Yeshua? ¿Qué nos dijeron? Los judíos decían. Los judíos, decían. Los judíos son los culpables de que mataran a Jesús, ¿no? Y no es así. Dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué hermoso, ¿verdad? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Yeshua estaba quitando la culpa también de la casa de Judá. O sea, ustedes no son culpables de que yo vaya a morir. En ese momento lo estaba diciendo antes ustedes no son culpables. Yo estoy dando mi vida. Yo soy la salvación de Israel. Es como si dijera algo así. Entonces, cuando alguien quiera echarle la culpa a nuestros hermanos judíos, ya sabemos qué responder, hermanos. Ellos no son culpables. Quizás todos somos culpables. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es el que nos llevó a que Yeshua muriera ahí en el madero, en la cruz. Pero es el esposo rescatando al esposo. Hoy tenemos ese entendimiento.
Bueno, amados hermanos, esta parasha nos enseña muchas cosas, ya nuestra parasha, Vayigash. Primero nos enseña que podemos movernos de la adversidad de la traición, de esa traición que le pasó a Joseph, a la conquista de la gloria. Porque la gloria para Joseph no fue nada más el estar, el ser visir de Egipto. No, esa no fue la gloria. Fue uno de sus éxitos. Decíamos hace un momento, fue parte de su prosperidad cuando colaboramos con los planes del Eterno. Fue uno de esos éxitos. Pero en realidad, la gloria que tuvo fue tener la capacidad de hacer tikkun. Tikkun es corrección. Amados, cuando nosotros tenemos ciertas emociones, debemos de corregirnos a nosotros mismos. El Elohim nos hizo con capacidad de rectificación. Es una gran mentira cuando nos dicen que no podemos nosotros cambiar. Es cierto que el Eterno, Él es el que nos transforma, pero Él no puede hacerlo si yo no quiero, si yo no estoy dispuesta a cambiar. Cuando tenemos emociones contrarias a lo que el Padre desea de nosotros, lo único que tenemos que hacer es tener la humildad de decir, me equivoqué. Padre, me equivoqué, perdóname, perdóname. Ayer hablaba yo con una hermanita, ella sabe quién es, y sí tuvimos una fricción, pero yo vi su humildad en la noche, cuando se conectó a la enseñanza. Yo pensé que no se iba a conectar. Y yo dije, wow, esa es humildad. Porque tuvimos esa fricción como porque yo sentí que no, y a veces yo tengo que decirle las cosas a los hermanos, perdónenme, pero si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? Ese es mi papel a veces, de tener que decir, "Ay, estás fallando en esto, nada, amado, perdóname, pero estás fallando". Y a veces a lo mejor fallo yo en cómo decirlo. Yo tengo que crecer en ese aspecto, amados hermanos, y les pido perdón, que necesito crecer en eso. Pero, y aunque yo sentí, dije, "Hija, la regué, pero no sentí que hubiera yo penetrado en su mente". Y sin embargo, el Eterno lo hizo, pero esta hermanita, ahí estuvo, allí estuvo. Yo digo, wow, esa es humildad. Entonces, nosotros, este es un trabajo propio de autocorregirnos. No hacerlo no es una falta de recursos en nosotros, el que digamos, no, es que yo no puedo cambiar, así soy y qué. No, amados, ese es, el Eterno nos da la oportunidad de elegir cambiar. Fíjense en esta frase que les voy a decir, es tremenda. Adonai nos ha dotado de la gran capacidad de superar las adversidades, aun cuando esas adversidades se, sean provocadas por personas que son cercanas a nosotros. Se los voy a volver a repetir. El Eterno nos ha dotado de la gran capacidad de superar adversidad. Piensen en alguna situación tremenda que les haya pasado. Y el Eterno nos da esa capacidad, aun cuando esas adversidades hayan sido provocadas por personas cercanas. Puede ser
una mamá, papá, un hermano, el esposo, los hijos. En este caso lo vemos con Joseph. O sea, ahora sí que él dormía con el enemigo, ¿no? Y a pesar de eso, el Eterno le dio la capacidad a Joseph de superar esa adversidad que él pasó. O sea, toda esa etapa, desde ser vendido hasta antes de ser el visir, toda esa etapa, esa es fue una adversidad para él. Y, pero que él lo pudo superar porque tuvo esa decisión de superarla. Fíjense, Jacob nos dice en su carta, eh, en Santiago 1, 2, 4, del versículo 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que les falte nada. Baruch Hashem. Bueno, otra cosa de la que aprendemos en esta parasha es que la comprensión y el perdón siempre pueden prevalecer, amados hermanos. La historia de Joseph es una lección de superación, es una lección de triunfo si descubrimos la capacidad dada por el Eterno, por supuesto, para transformar experiencias dolorosas en lecciones de vida y de crecimiento personal. O sea que cualquier cosa que nos pase, amados hermanos, lo podemos tomar como una lección de vida para crecer, para ser mejores, no para hundirnos en el lodazal de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Pero ¿qué creen? Que esto solamente es posible con la cura del perdón que sana nuestras emociones. El perdón nos cura, amados hermanos, no nada más nos alivia. No es así, ay, el alcoholito que te ponemos aquí tantito y no te va a servir porque es una herida profunda. No, el perdón es todo un tratamiento que se nos da en el alma. Y no hay ninguna otra cosa que pueda hacerlo. No hay otro camino, amados hermanos. El único camino es el perdón. Fíjense, Proverbios 23:18 lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí nos está diciendo que el que nos da ¿quién nos da la misericordia? ¿Quién nos puede decir? ¿Quién es el que da misericordia? En este caso del proverbio. Porque dice, el, el que los confiesa, primero dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, hace tikkun, hace teshuvah, alcanzará misericordia. ¿Quién le da la misericordia a ese pecador? El Padre Celestial. Amén, amén. Baruch Hashem. Ay, mi amada Irma nos está llenando de estrellitas en la frente. Baruch Hashem, el Eterno. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia es el perdón de nuestros pecados. Esa es la misericordia, el perdón. Así que ninguno de nosotros, amados hermanos, fíjense bien, ninguno está carente de pasar por situaciones adversas en esta. De un momento a otro, la vida nos puede cambiar en un instante por alguna situación. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente automovilístico, Dios no lo quiera, puede ser que caiga un rayo,
un crack financiero, una guerra, etcétera, porque no sabemos cuándo van a ocurrir las cosas. ¿Cuándo, amados hermanos, nos imaginábamos en pleno Sukkot, en plena hermosa fiesta, íbamos a hacer Shemini Atzeret y nos despertamos con la terrible noticia de lo que había hecho jamás? Nunca, nunca nos pasó por aquí. Nunca nos imaginamos. Todavía el COVID lo vimos venir acá en América. Al COVID lo veíamos venir, cómo iba moviéndose por el mundo y entonces nos prevenimos y algunos de nosotros y compramos cubrebocas este, y despensa, pero la tragedia del 7 de octubre no la vimos venir. Nadie. Bueno, ahora se dice que varias mujeres israelitas estaban dando avisos de cosas extrañas que estaban pasando ahí en la Franja de Gaza. Pero bueno, acá a la distancia nunca nos imaginamos. Entonces, la vida puede cambiar de un momento a otro en segundos, amados hermanos. La vida que tenemos el día de hoy nos puede cambiar. Pero aquí hay algo aún más desafiante. Mirándonos en la historia de José, podemos aprender algo como que las cosas más incomprensibles que pudieran ocurrirnos no escapan a la realidad de la sabiduría del Eterno, ni a la realidad de sus propósitos. O sea, puede pasarnos cualquier cosa, pero el Eterno ya lo sabe. Yo les he dicho, yo les he comentado eh, que yo el viernes anterior, porque si no me equivoco, fue domingo el 7 de octubre, el viernes anterior yo estaba muy deprimida. Yo no había sentido esa tristeza desde hacía mucho tiempo. Yo dije, bueno, ¿qué me pasa? Tenía yo que hacer todo lo pues la preparación del Shabbat y yo sentía una profunda tristeza. Y hasta después lo entendí. Hasta después, días después lo entendí. El Eterno me lo reveló. Que yo estaba triste porque estaba triste el Eterno. Puede parecer así muy absurdo esto que les digo, pero Él me lo reveló. Y entonces, ¿por qué estaba triste el Eterno? Porque ya sabía lo que iba a ocurrir. A Él no se le escapaba. Pero dentro de todo esto, amados hermanos, sabemos, o sea, fue una tragedia tremenda, tremenda. Y nos sigue doliendo. Y todo lo que está ocurriendo a raíz de ahí nos sigue doliendo. Pero es parte de los propósitos del Eterno. Y lo que se viene es parte de sus propósitos. Aunque, amados hermanos, las situaciones parezcan inexplicables, no se escapan del dominio del Eterno sobre cada uno de nosotros. Nada de lo que nos sucede en la vida escapa del dominio del Eterno y Él lo permite porque nosotros también tenemos que vivir nuestra experiencia. Tenemos a veces que darnos con la pared para darnos cuenta que ahí no está la puerta, porque a veces somos muy testarudos. Y esta experiencia va a sacar un bien posterior, un bien que ni siquiera hoy nos imaginamos. Es como dice Rav Shaul en Romanos 8:28,
que todo obra para bien de aquel que ama a Adonai. Todo, todo obra para bien. Aún mis más, mis experiencias, mis pecados más grandes, aún esos pecados más grandes, me van a traer un bien posterior. ¿Sí? Y van a traerme algo que yo me imaginé. Suena medio extraño esto, pero cuando podemos voltear a ver nuestra historia personal, nos damos cuenta de que lo más terrible, por ejemplo, para mí que fue quedarme sin mi familia, por mis actos, no por los de mi esposo, no por los de mis hijas, por mis actos, por mis malas decisiones, por mis emociones. Eh, el Eterno lo permitió, para empezar, porque yo tengo un libre albedrío, ¿no? Y después, eso fue lo único que quebró mi vida, mi voluntad, y pude volverme al Señor y decirle, ayúdame porque destrocé todo lo que tenía. Y entonces yo que decía que tenía la puerta hacia Dios, la puerta abierta. No es cierto. Allí fue donde yo abrí la puerta y Él pudo entrar en mi vida y transformar. Solamente eso. Entonces, amados hermanos, hay ocasiones en que el Eterno permite que lleguen a nuestra vida ciertas personas, que lo único que vienen, como en el caso de Joseph, es a ocasionar problemas. Cuando tú descubres que con esas personas que no hay honestidad, que no hay transparencia, sino puras mentiras, agendas escondidas y aún las cosas que de pronto parecen injustas o repugnantes, como decíamos en el caso de Joseph, de ser traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Al final de todo esto, estas personas, estas situaciones, ocultan misterios divinos de salvación y de redención. Fíjense, amados hermanos, ¿quién se imaginaría el día de hoy que un muchachito de 17 años sería instrumento del Eterno para salvar a toda su familia, a todo el pueblo de Israel y aún al mundo, a las naciones que estaban cercanas a Egipto? Porque sin la capacidad de Joseph que el Eterno le había dado, nadie hubiera sobrevivido a esa hambruna que se desató en esos años. 7 años de hambruna. Nadie. Fíjense, Génesis 45:5, volviendo a nuestro parashá, un poquito más arriba de lo que les acabo de leer, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Elohim delante de vosotros. Fíjense bien en esto, amados. Cada tragedia que hemos vivido, y de manera especial este tiempo que estamos viviendo el pueblo de Israel, con lo que decía esta terrible masacre que realizó Hamas. Meditemos en cuántas personas fueron brutalmente aniquiladas y todas las vidas que esta guerra ha estado cobrando. Todo esto nos recuerda que cada vida, amados hermanos, es muy importante. Nos recuerda lo débiles y frágiles que son nuestros tiempos juntos. Fíjense, era un tiempo
en que deberían de estar celebrando Sukkot, Shemini Atzeret. Y gran parte de esas familias que murieron eran ateas. Era un tiempo en que tenían que estar ahí en unidad, en ejad con el Eterno. Y desde el 2020, amados hermanos, sabemos que el mundo no es el mismo, no es el mismo desde el 2020 o finales del 2019. Aún así tenemos, fíjense, en apariencia, para la gente normal, la gente común y corriente, ya pasó la pandemia, ahora se está hablando de otra, no debería haber dicho esa palabra, pero bueno, se está trayendo otra enfermedad. Y entonces, ¿qué representa? Que nosotros sabemos que el mundo no va a ser igual, pero desde el 7 de octubre, Israel nunca va a volver a ser igual. Nunca más, hermano. Estamos viviendo tiempos débiles y frágiles. Y eso nos lleva a pensar, amados hermanos, que no debemos de tomar a nadie en nuestra comunidad, en nuestra congregación o en nuestra familia como de paso. Porque de pronto, cuando nos demos cuenta, y qué lástima que no estemos todos los que deberíamos estar. Eh, Cuando alguien se nos va, cuando un miembro de la familia se nos va, tomamos conciencia de lo importante que eran para nosotros. Pero cuando están en vida, pocas veces apreciamos y valoramos las relaciones. Raramente apreciamos esos momentos que pasamos juntos. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene una vida única. Cada uno con sus propias experiencias, con su manera de ser, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus contribuciones de las que sean. Todas son únicas y personales. Y cada uno de nosotros es un arsenal de fortaleza para los demás. Con sus palabras, con sus expresiones. Todos somos importantes en esta congregación, en esta comunidad. Y más cuando llegamos a vivir tormentas personales. Cada uno de ustedes, amados hermanos, tiene una singularidad irrepetible y son una vida valiosa y preciosa. No olvidemos, amados hermanos, que la vida es tan frágil y vulnerable que ninguno de nosotros está exento de los retos y desafíos que enfrenta la existencia humana. Desde, como les decía hace rato, enfermedades que aparecen, que son terminales, accidentes o eventos imprevisibles. Ayer, no, el jueves que venía de regreso que fui a Oaxaca, de veras es un ejemplo así tan vano, pero así en el arroyo de la calle, así vi una lagartija que la había, me imagino, apachurrado un coche. Y uno piensa, ¿cómo es una lagartija que son tan hábiles, no? Y la apachurró un coche. Y hasta me dolió la lagartija. Me dolió la lagartija, dije, pobrecita, se le fue la vida a la lagartija, por tonta tal vez, no sé por qué razón. Corrió para el lado equivocado. Así, fue en un instante.
Y así es la vida, amados hermanos, en un instante. Hoy estamos, mañana no. La vida es efímera. Y así que necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Esta parasha, amados hermanos, también nos enseña que las relaciones humanas, ya hablamos de las personas, de nosotros como seres humanos, pero las relaciones humanas y relacionarnos unos con otros también es algo frágil, es un vaso frágil y, y cambiante. Hay personas que salen y entran en nuestra vida en circunstancias normales. Tomamos un curso, teníamos compañeros y salimos de ese curso y nunca los volvimos a ver. O en un trabajo, hasta en las familias, tampoco no. Luego, a veces hasta en los velorios, en los entierros o en las bodas, es cuando vemos al primo, a la prima, al tío, al abuelo, al bisabuelo, que no habíamos visto hace años. Lo malo es que conforme vamos creciendo, van quedando muchos en el camino y nunca los volvimos a ver. Y esto nos recuerda que las relaciones interpersonales son limitadas, tienen un tiempo determinado y el Eterno quiere que aprendamos a apreciarlas y valorar esas conexiones interpersonales, que las disfrutemos, amados hermanos, no que estemos peleándonos a cada rato. Y también nos recuerda esto, que nuestro tiempo, el nuestro, el personal, en este mundo también es limitado. Solamente cuando alguien fallece es cuando nos ponemos a pensar. O cuando pasamos por un panteón, ¿no? Chispas. Podría yo estar allí. Por lo menos mi cascarita. Entonces, debemos de saber utilizar este tiempo que tenemos el día de hoy de manera significativa. Valorar el presente que tenemos y no dar por sentado los momentos que compartimos. Yo aquí, amados hermanos, los quiero invitar a aprovechar esta oportunidad que tenemos de congregarnos presencialmente. Los que tienen una congregación en su ciudad, porque no sabemos hasta cuándo podamos reunirnos. Hace rato le decía yo a mi amado Rosalino, pues ya te hubieras quedado a la apertura del Shabbat allí con Puebla, ¿no? De vez en cuando, amado, lánzate a las aperturas o a las enseñanzas, al Havdalah, ¿sí? Allá mis hermanos en Ciudad de México y a ver si ya más seguido me doy una. A mí me gustó mucho ahora que hicimos hace mes y medio la Rosh Hodesh juntos, ¿no? Fue un tiempo muy hermoso. Hay que aprovechar ese tiempo en Ejat con los hermanos, porque no sabemos cuándo ya no nos vamos a poder ni siquiera salir de nuestra casa. Ya no vivimos, ya lo vivimos. Ya no es, ay, exagera, ya lo vivimos. A lo mejor aquí en Oaxaca no fue tanto, pero sí yo llegué a ver en Ciudad de México calles vacías. No sé aquí en Oaxaca, a mí no me tocó ver calles vacías. Sí, con menos gente de lo normal, pero y nada de comparsas y nada de, ¿cómo se llaman las otras? Las comparsas y las qué. Las comparsas son en Día de Muertos, ¿no? Las otras, ¿cómo se llaman? Calentas, Calenda. las calendas, que eran como tradicionales y yo le decía a mi amado de bendita memoria, ay, me parece que estemos en Oaxaca, aquí a cada rato
te encuentras una calenda y hay música y piensas que ahí viene una calenda y no hay, es un funeral, ¿no? Ese es único en Oaxaca. Pero no, amados hermanos, no desperdiciemos esta oportunidad que tenemos de estar aquí en esta congregación. Ahorita, bueno, tenemos la situación de nuestro lugar que no tenemos, pero ya esperamos pronto arreglarlo. Y para reunirnos. Es un tiempo que no sabemos hasta cuándo vamos a tener la libertad de reunirnos. Dice la palabra que no permitas que nadie robe tu corona. La libertad de congregarnos, amados hermanos, es una corona que tenemos el día de hoy, pero que sabemos que pronto se va a acabar. No la van a quitar, no la van a arrebatar, porque se va a venir la ley dominical. Así que el día de hoy no permitas que el enemigo robe tu corona. Congrégate, vente, descuélgate hasta Tlalistac o, bueno, si es tan difícil, nos vamos rolando. Un día nos vamos allá a Guadalupe Victoria con Alicia, otro día nos vamos allá a Madero, a Ermita, otro día nos vamos a Miahuatlán, donde está Monse, otro día nos vamos a Viguera, pero no dejemos que el enemigo nos robe la corona de estar enejada, amados hermanos. De si hay alguna situación que nos ha apartado, esta es la oportunidad para otorgar perdón. Ujú. Si en algo, amados hermanos, como líder yo he fallado, yo les pido perdón. Em, y no dejemos de congregar. No esperemos, amados hermanos, bueno, yo volviendo al tema, yo tengo que hacer corrección contigo, con cada uno de ustedes. Y tratemos de reunirnos nuevamente. No permitamos que la distancia sea un pretexto para no estar con los hermanos cumpliendo dos mandamientos, el de congregarnos y el de gozarnos juntos en armonía. Y eso nada más son dos de los tantos que cumplimos cuando nos congregamos. Y también, amados hermanos, no esperemos a perder a un amigo, un familiar, un hermano de la congregación para mostrarle cuánto le quisimos. Como dicen nuestros hermanos judíos, no esperemos perder un profeta para luego edificarle un sepulcro bonito, porque ya ni tiene caso, ya no lo va a ver. Quién sabe si en el más allá lo vea, pero creemos que no, que, que dormimos, que ellos duermen, ¿no? Entonces, en estos momentos de oscuridad, amados hermanos, es fácil perderse en el camino, es fácil perderse con todo lo que está ocurriendo en Israel, con nuestro pueblo. Es fácil perderse y salirse del destino profético. Hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la parashá. No olvidemos que en la noche más oscura se encuentra la luz del Mashiach, iluminando nuestro camino. Fíjense qué hermoso en referencia a esto. Dice Isaías 35:4. Quieren ir para allá. Está muy bonito estos versículos, muy hermosos. Dice Isaías 35:4 en adelante.
decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Baruch Hashem. Amados hermanos, ya vamos cerrando y les quiero decir que el Eterno no te promete librarte de las tormentas. No se lo prometió a Joseph. Él te promete caminar en tus tormentas. Este es un tiempo donde el Eterno está permitiendo que ocurran cosas para fortalecernos como personas, pero vamos más allá, para fortalecer la unidad entre su pueblo. Y esto que les digo, amados hermanos, me conmueve, porque cuando yo hice el estudio, yo no pensé, yo no sabía de lo que se iba a tratar. Yo no sé si alguien vio la parashá de la mañana. ¿Alguien la vio? Sí, una parte no la acabé de ver. No, Baruch Hashem, el Rodelén dice que sí. Baruch Hashem. Bueno, pues casi toda la parashá habló de esa unidad del pueblo, de las dos casas. Entonces, este es un tiempo en el que el Eterno está permitiendo cosas para que nos unamos, para fortalecer el Ejad de Israel. En el dolor, amados hermanos, es cuando muchas veces encontramos los recursos que el Eterno nos da para traernos a esa unidad. Normalmente cuando algo nos ocurre, buscamos a alguien que nos pueda ayudar. Y además el Eterno nos manda quien nos ayude. Esa es parte de nuestra realidad histórica, de la conexión de nuestra esperanza cuando el dolor golpea nuestra vida. Siempre hay alguien en nuestra vida que sale al rescate. Y cuánto más ahora que somos hermanos, que estamos en Torah, en este entendimiento de la Torah. Fíjense que la actitud constante de que tuvo Joseph fue la de mirar hacia el futuro con esperanza. Eso fue lo que lo sacó a flote. Él creía, tenía esa fe, ese emuná de que el Eterno estaba con él y que iba a venir algo mejor. Esa era su esperanza. Y fíjense, cuando la esperanza es auténtica, no niega nuestra realidad de dolor. O sea, una cosa es tener esperanza y decir, no, es que no es verdad lo que me está pasando. Bueno, eso es parte del duelo, de no creerlo, de negarlo. Pero la esperanza nos da una visión de un mañana lleno de posibilidades, donde el amor y la compasión que hemos aprendido de nuestros héroes, y así lo voy a decir, de nuestros héroes, y uno de ellos, el principal, es nuestro Adón Yeshua. Esa esperanza en él nos da se convierte en el cimiento firme para poder construir un futuro mejor, lejos del dolor y del odio, perdonando a otros. Amados, todos hemos vivido
hemos experimentado rechazos, burlas, sufrimiento, dolor, y también nos hemos dejado llevar por el yetzer hara, por nuestra concupiscencia, por el pecado, por esa tendencia al pecado, nuestra mala inclinación, como se traduce al yetzer hara. Y no hay ninguno que diga que no. Todos hemos pecado, y el que diga que no, dice la palabra que es un mentiroso. Todos hemos cometido pecados. Y algunos, como les decía yo al principio, nos han llevado a cometer barbaridades y nos deja una huella en nuestra historia. Tenemos heridas que sanar, actitudes que tenemos que cambiar delante del Eterno. Y a lo mejor se vuelven hasta cuestiones traumáticas de nuestra vida, son huellas traumáticas. Pero la mejor manera de superarlas es reconocer que tengo un dolor en mi corazón y hay que entregárselo al Eterno. Cuando lo hacemos, entonces entra el perdón. Puede ser que yo he hecho cosas, puede ser que me han hecho cosas, puede ser que he vivido cosas que no me correspondían y que parecen injustas, pero ese dolor hay que entregárselo al Eterno y entonces Él, en sus manos viene el rajem, la misericordia, el perdón. De hecho, nuestro Adón Yeshua reconoció el dolor cuando estuvo en el Monte de los Olivos, antes de ser apresado. Y cuánto dolor sentía. Y de hecho, creo que lo decía en la mañana el pastor Isaías Carmona, de que se durmieron, los discípulos se durmieron y él enfrentó todo ese dolor solo. Así tenía que ser. Pero él lo expresó. No está mal expresar nuestro dolor, pero sepamos a quién se lo expresamos para que venga una palabra de sanidad de la otra persona y entonces nos haga reaccionar. Y cuando no haya a quien expresárselo, entonces doblemos esas rodillas. El Eterno va a venir y nos va a sanar y nos va a dar esa palabra que necesitamos y aún más va a sanar esa herida. Amados hermanos, por último, casi quiero comentarles que casi todos los sufrimientos que vivimos son consecuencias de alguna puerta que abrimos. Y es importante que lo podamos reconocer para presentarle este dolor al Eterno, para que Él nos transforme al nivel que Él desea. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has tenido aquí reunidos de manera virtual. Pero finalmente estamos en Nejá. Te damos gracias por esta enseñanza, porque nos queda más claro la importancia de disfrutar lo que nos das en este tiempo. Todavía esta libertad que tenemos, que sabemos que el reloj ya está corriendo en reversa, pero aún podemos seguir disfrutando de nuestra compañía, del amor de los hermanos, de compartir los alimentos, de compartir nuestras esperanzas, nuestros progresos,
de compartir, de estar estudiando juntos tu bendita Torah. Y tú sabes qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Pero te queremos pedir esta tarde que nos dé la oportunidad de fortalecernos, de no tener temor, de no entrar, dejar entrar el temor a nuestras vidas, sino la esperanza, el atikva, esa esperanza en ti que tú siempre vas a estar con nosotros, que no nos vas a dejar, ni nos vas a desamparar, porque como hace rato cantábamos, tus promesas son ciertas y se van a cumplir. Y estamos confiados en ellas. Estamos confiados en ti. Ayúdanos a permanecer firmes, de pie, a no claudicar, a perseverar. Porque sabemos que cada vez los tiempos son más malos. Pero confiamos que tú nos librarás de ellos. Nos darás una salida hermosa y asombrosa. Y queremos estar en el nivel que estuvieron los amigos de Daniel, en los cuales poder decir, sabemos que nuestro Elohim nos va a librar. En ese caso era del horno de fuego. Pero aún si no lo hace, aún si no lo hace, no nos inclinaremos ante otro Dios. Tú sabes, Padre, qué es lo que podemos enfrentar y qué es lo que no. Y estamos confiados en que podemos llegar hasta ese punto, a ese nivel de fe que tuvieron ellos, ese nivel de fe que tuvo Yosef, de poder perdonar, aún a pesar de la traición. Pero aún más, Padre, al nivel de fe que nuestro Adón Yeshua nos enseñó. Al decir, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ese nivel, Padre, es al que quisiéramos llegar. A ese nivel de obediencia, porque sabemos que la fe es obediencia. No, la fe no nada más es decir sí, es decir, Nasheve Mishma. La fe es hacerlo. La fe es hacer. Son obras. Permítenos llegar a ese nivel de fe, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta tarde y que la próxima vez que nos reunamos llevemos esto en mente que aprendimos el día de hoy, a disfrutarnos, a estar en Ejad. Baruch Hashem. Te alabamos, te bendecimos, Rey glorioso. Beshem de Yeshua Mashiach. Amén. Quiero compartirles esta alabanza, amados hermanos, antes de la bendición sacerdotal.
corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Yahweh. Como fruto de este nuevo corazón, te doy la paz del Mashiach, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en Ejad, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria de Adonai, una familia viviendo el compromiso del gran amor Mashiach. Necesito de ti, querido hermano. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Yahweh. Como fruto de este nuevo corazón, te doy la paz en Mashiach, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en Ejad, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alabanza, Baruch Hashem. Más que alabanza, es una canción de Haf, Baruch Hashem. Pues, estamos llegando al término de nuestra enseñanza. Ya veo que mis amados hermanos Edith y Alfredo están por eso, Baruch Hashem. Esperemos que ya mejor. Buenas noticias. Perdón. No, sí fue fractura. Pero ya vamos de regreso. Baruch Hashem, ya, por lo menos. A veces, ya, para poder actuar. Esperemos que pronto de fractura y descanses. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amados hermanos, pues entonces vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Ahorita no va a poder darla. Le voy a pedir a mi amado Rosalino si nos puede extender esta hermosa bendición. Amada, no te escuché casi. Que si nos puedes dar la bendición sacerdotal, por favor. Amada, ¿puedes ponerla? Por favor. Si no, sube por mi libreta rápido. No, ya está aquí. Ya está aquí, es que no la tenía abierta. Muchas gracias, amada. Levantamos nuestras manos y dice la oración arónica: Yevarejeja, Yahvé, Beismereja, Yaer, Yahvé, Panabeleja, Bijuneca, Yisa, Yahvé, Panabeleja, Beyasen, Leja, Shalom. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé vuelva su rostro hacia ti y te dé de su paz. Amén, amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Y que el espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de ustedes para guardar su palabra, seguir su ejemplo y que la Shekinah del Eterno los acompañe durante toda esta semana. Nos despedimos, amados hermanos, que sigan teniendo un Shabbat muy bendecido y una hermosa semana al concluir este Shabbat. Shabbat Shalom, amados. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y Shavuatov. Shabbatov hasta Ciudad de México y Oaxaca. Igualmente, hermanito Rosalino, Alicia, Irmita. Igualmente, Mari amada Carmen. Edith, amada Rosalina, Shabbatov. un abrazo. Bendiciones. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Igualmente, amado Rosalina, igualmente, amado Rosalina. Igualmente, amado. Vamos a entrar. Saludos también a Pati Vázquez, y a Aguatlán, que nos estuvieron siguiendo por Facebook. Nos vamos en 3. Los extrañamos a Carlita. Shalom, shalom. Sí, extrañamos a Carlita.
Bueno, a todas, a todas. A Carlita, porque yo le extrañé porque alabares con tu cerveza. Bueno, nos vemos en 3, 2, 1. Shabbat shalom. Shabbat shalom.